Buenas tardes a todos y todas que nos siguen en este 17 Congreso Nacional de Sociología de Panamá, que estamos organizando por esta vía virtual, gracias a la Universidad de las Américas. Hoy tenemos el agrado de presentar la mesa internacional titulada Repercusiones y retos de la pandemia COVID-19 para la sociología latinoamericana, para lo cual tenemos dos importantes invitados: el doctor Jaime Ríos Burga, presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, y el doctor Luis Monge, presidente de la Asociación Centroamericana de Sociología. También teníamos invitada a la doctora Karina Batiani de Claxo, pero ha presentado a última hora una excusa de una situación inesperada que le impide acompañarnos en este debate. Vamos a presentar en primer lugar al doctor Jaime Ríos Burga. Él es profesor catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos de Sociología, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid y preside la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, en el periodo 2019-2022. Sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Jaime Ríos Burga. Muy buenas tardes con todas y todas. Muchas gracias, Olmedo, y quisiera empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso, a los auspiciadores, a las autoridades de las universidades e instituciones, y en nombre de la Presidencia y de la Asociación Latinoamericana de Sociología, el Comité Directivo, agradecerles por la invitación. Voy a ubicar, ¿cuánto tiempo tengo, Olmedo? Sí. Media hora, 40 minutos, no hay problema. Ya, un ratito. Voy a poner la Por favor. exposición que he preparado. A ver, creo que... No sé si ahí, a ver si logro ubicarla. Todavía, ¿Se ahora ve? sí, sí, está apareciendo, ahora sí. Muy Muy bien. bien, la voy a planear. Bueno, la exposición que hoy día he preparado, ¿no? Para conversar con ustedes, ¿no? Con los colegas, le he titulado 7 retos para una sociología de vida. Como ustedes le habían puesto justamente repercusiones y retos de la pandemia, de la pandemia para la sociología latinoamericana, me he imaginado justamente esta idea de esos 7 retos. Como ustedes bien también conocen, ¿no? Edgar Morán en sus 7 saberes nos hablaba desde su perspectiva cultural, civilizatoria, de construir hoy en el siglo XXI una educación que cure la ceguera del conocimiento. Sin duda, esta idea es bien interesante porque nos hace ver que la racionalidad de la cultura occidental ha estado basada en un racionalismo que se separaba el cuerpo del alma, ¿no? Un poquito ese racionalismo extremo, diríamos, ¿no? También nos hablaba en sus 7 saberes de que construir conocimiento hoy implica la pertinencia, tomar en cuenta la condición humana, la identidad terrenal, las incertidumbres, o como diría Immanuel Wallerstein, ¿no? En un mundo de cambio tan profundo como el que vivimos ahora, de cambios tan... El cambio es eterno, nada cambia jamás, lo único que cambia es el cambio, decía, ¿no? Cierto, en las incertidumbres, ¿no? Y por lo tanto, enseñar la comprensión y una ética de género humano. Como ustedes se dan cuenta que hay toda una filosofía de lo que es la vida, con lo que es una reflexión crítica de la modernidad, ¿no? Entonces yo pensaba y reflexionaba qué primer reto, desde una lectura crítica y una visión
desde nuestras propias experiencias de nuestros países de América Latina y del Caribe, podemos también dialogar con el profesor Edgar Morán. Creo que un primer reto, que no es solamente científico, sino que es cultural, civilizatorio, es que como estamos viviendo una profunda crisis de horizonte de sentido de la modernidad colonial, se hace fundamental construir un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización universal de vida, ¿no? Y creo que en el sentido sociológico, diríamos, político y cultural, una nueva cultura civilizatoria que supere pues las herencias del patriarcado y ese capitalismo que hoy más aún es un capitalismo que no solamente transforma negativamente la naturaleza, la vida humana, la soledad, sino también un uso a veces de las tecnologías que controlan y dominan los cuerpos y las emociones y todo lo que ha significado el colonialismo, ¿no? Entonces, creo que un primer reto cultural civilizatorio es imaginar esa nueva civilización, pero en un diálogo real, democrático entre las sociedades. Cuando vemos lo que ha sucedido en la pandemia de la COVID en Nueva York, por ejemplo, si ven ustedes profundamente esta foto, se encuentran todas las razas, no hay el racismo, es decir, como en la muerte se encuentra, y si ustedes ven quiénes son los que atienden a esa persona que es llevada, son de origen racialmente negra, y también está el blanco, como en la muerte se unen todas las razas y que, como vemos, como el racismo todavía perdura en las sociedades. Creo que una nueva civilización, como diría mi compatriota Aníbal Quijano, tiene que resolver el problema de la racialización, porque es un estereotipo de dominio social, cultural de cuerpos y emociones. Un segundo reto creo que es desarrollar un cambio multiparadigmático en el vivir y en el conocer. ¿Qué significa esto? Significa construir colectivamente, como coproducción, organizaciones inteligentes en ecosistemas saludables de vida, porque la crisis no solamente medioambiental, ecológica, sino también su repercusión sobre los entornos de los espacios en las sociedades, en todos los espacios del mundo, cada vez se hacen más críticas. Por tanto, hay que tener una visión y un enfoque multitransdisciplinario que cambie pues esa racionalidad racionalista del pienso, luego existo, por el vivo uniendo cuerpo, intelecto, sentimientos. Porque uno de los factores de la crisis de la modernidad es que separó el cuerpo, el alma, separó a los humanos de la naturaleza. En tanto, ¿esto qué plantea? ¿No? Esto nos plantea todo un desafío de construir epistemes, no solo que aprendan la complejidad de la vida como sistemas cerrados o abiertos, sino en toda su historicidad, cotidianidad, organizar modelos democráticos de vida real. Como decía Pablo González Casanova, uno de los maestros de la sociología latinoamericana, decía lo siguiente, ¿no? Miren ustedes, yo he hecho una lectura un poquito dialogando con ellos también, con nuestros sociólogos y sociólogas que han marcado historia en nuestro pensamiento y práctica de vida social, ¿no? Miren lo que dice Casanova, ¿no? La verdadera guerra de las ciencias es el paradigma hegemónico y el pensamiento crítico. En esa guerra el pensamiento crítico tiene mayores posibilidades de triunfo si redefine la dialéctica con las tecnociencias y con las ciencias de la complejidad. Siempre que fortalezca el pensar hacer de las relaciones contradictorias con la experiencia crítica de las clases, las naciones, las ciudadanías, y que las organice como complejos y redes para alcanzar objetivos. Conocer y redefinir a las nuevas ciencias y a las tecnociencias desde el pensamiento crítico y alternativo disminuirá la incertidumbre y aumentará las posibilidades de triunfo. Aquí nuestro maestro, y es 2 veces presidente de nuestra Asociación Latinoamericana de Sociología, maestro Pablo González Casanova, nos hace ver que la ciencia social y la sociología tienen una responsabilidad con el mundo ante la crisis profunda y frente sobre todo a esas guerras destructivas con la vida, con el pensamiento democrático, crítico, ¿no? No es casual
que en nuestros países se estén desarrollando y en el mundo corrientes neonazis con misiones de autodestructivas. Un tercer reto es crear una nueva concepción del desarrollo. Así como el maestro Edgar Morán escribió sus 7 tesis de saberes, ¿se acuerdan de Rodolfo Stavenhagen, no? Rodolfo Stavenhagen escribió en 1981, ¿se acuerdan? 7 tesis equivocadas sobre América Latina. Y en la tesis segunda, miren, él decía, esa tesis equivocada. El progreso en América Latina se realizaría mediante la difusión de los productos del industrialismo a las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales. Esta tesis difusionista se encuentra en muchos niveles. Unos hablan de una cultura urbana u occidental que se va extendiendo paulatinamente por todo el mundo y que absorben poco a poco los pueblos atrasados y primitivos. Otros hablan del modernismo como de una mancha de aceite que de un foco central o punto de partida va abarcando extensiones cada vez mayores. Sin duda, Rodolfo Stavenhagen aquí criticaba, como toda su generación, criticaban la concepción lineal del progreso, que ustedes bien conocen, ese famoso libro, ¿no?, de Rostow, Las etapas del crecimiento económico, en el cual se quería seguir de una manera lineal, una sola perspectiva, una sola visión del desarrollo. Creo que aquí el maestro y mi compatriota Aníbal Quijano nos ayuda a comprender este problema. El mundo no es unilineal, la vida no es lineal. Miren lo que decía Quijano con brillantez, ¿no? Ha comenzado así un proceso de descolonialidad de la existencia social. Un nuevo horizonte histórico está emergiendo. Esto implica, en primer término, nuestra emancipación del eurocentrismo, de esa forma de producir subjetividad, imaginario social, memoria histórica y conocimiento, de modo distorsionado y distorsionante, que aparte de la violencia, es el más eficaz instrumento de control que el capitalismo colonial moderno tiene para mantener la existencia social de la especie humana dentro de este patrón de poder. Yo quisiera que ustedes presten atención a que acá Quijano, ¿qué nos está haciendo ver? De que el mundo en sus perspectivas diversas, de sociedades, de grupos, de culturas, a la racionalidad moderna, unilineal, de pensamiento único, eso tiene que cambiar porque no encuentra verdaderos equilibrios en la vida de la civilización y del cambio global, ¿no? Entonces hay que ver y hay que investigar y conocer cómo se han dado esas transformaciones, y se están dando esos cambios, y cómo se procesan esos imaginarios sociales, como memoria, historia y conocimiento, para cambiar esa violencia, no solamente física en los territorios, los cuerpos por el extractivismo, por ejemplo, sino también esas violencias simbólicas, ¿no? Entonces, un cuarto reto, ¿no? La sociología, creo, y la ciencia social tienen un gran desafío, ¿no? El cuidado de los cuerpos, pensamientos, emociones, en sus individuaciones, sociabilidades, socialización, identidades y mundos simbólicos. El mundo moderno, en su idea de civilizado y bárbaro, de civilizado indígena, ha violentado los cuerpos. Y una nueva cultura civilizatoria tiene que construir cuerpos sanos. Ha profundizado la soledad. No es casual que en Japón y ahora primero en Alemania han creado el Ministerio de la Soledad. Superar esos pensamientos de individuación suicidas, esas emociones negativas. Tenemos que construir una nueva sociología del cuerpo y las emociones que niegue y rescatando desde luego todo lo mejor de lo que es la historia y las sociedades, no solamente modernas, sino de la sociedad y civilizaciones, un mundo, es decir, para construir cuerpos y mentes sanas, ¿no? Es decir, no exista el embarazo de los niños, el embarazo adolescente. En esta pandemia se han profundizado esas situaciones. La falta de condiciones en nuestros países, en mi país, por ejemplo, que tiene la más alta tasa de mortalidad mundial, miren, no había el oxígeno. Y las infraestructuras de salud, con ese impacto del neoliberalismo de más de 50, 70, en el cual no había condiciones mínimas, están aquí operando con sus celulares, imagínense. Un quinto reto, ¿no? Creo que hay que cambiar la racionalidad del poder.
El mundo del poder ha estado marcado por la guerra y la violencia, la explotación, la exclusión, la dominación cultural, ¿no? Que ha generalizado un individualismo egoísta que pierde todo sentido de lo social, a veces en su individuación, ¿no? ¿Cómo imaginar una sociedad y una cultura civilizatoria e intracivilizatoria que a la vez que desarrolle sociabilidad crea libertad en todas sus dimensiones? Por tanto, aquí vemos cómo se va a redefinir en estos procesos el imaginario de Estado-nación, cómo rescatar las herencias comunitarias e individuales positivas de la vida social, no solamente del mundo occidental, sino esos procesos comunitarios y de individuación de las civilizaciones del mundo. Todo, desde luego, para crear organizaciones inteligentes de vida, ¿no? Que unan lo público, pero lo público y lo privado social en un cambio histórico de nuestras sociedades. Es decir, recurriendo al profesor que vino también, ¿se acuerdan? Alain Calais, producir cultura de convivialidad. ¿Y eso qué supone? Crear nuevas formas que, así como están surgiendo nuevas formas de desigualdad, exclusión, dominación cultural, afirmar comunidades democráticas en mejores condiciones de igualdad, de integración sociocultural y de vida. Y sin duda ahí uno de los problemas de fondo es la soledad de las individuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar la individuación con la sociabilidad de los grupos? Y que atraviesa transversal y diríamos en términos de géneros, incluso transaccionalmente, todas las dinámicas de vida social. Todo esto parecería desde luego una utopía, pues, ante el impacto neoliberal, ¿no? Pero como ustedes bien lo viven y todos lo vivimos, la crisis raigal, como decía Quijano, llama a un nuevo horizonte de sentido histórico de la vida humana, ¿no? Miren ustedes, aquí también es interesante lo que dice Quijano, ¿no? 20 años después se está refiriendo al impacto del neoliberalismo, ¿no? En nuestras sociedades de América Latina y del mundo, ¿eh? No solamente de América Latina, Caribe, sino del mundo. 20 años después, no hay dificultad de señalar que el proceso ha sido no solo una pérdida, sino una auténtica catástrofe. Ciertamente, en primer lugar, para los explotados, los dominados, los discriminados. Pero esta vez el proceso ha ampliado largamente el universo de sus víctimas, abarcando también a las capas medias, urbanas, de profesionales y tecnoburócratas, y aún a los propios grupos de la burguesía dependiente, vinculados al mercado interno. Empero, la creciente marejada de resistencia mundial contra los efectos de la neoliberalización del capitalismo y la reconcentración del control imperialista de la autoridad estatal también tiene en América Latina uno de los espacios más activos. La polarización social que produce el capitalismo actual sin pausa y sin retroceso posibles, arrastrando a la especie a una catástrofe demográfica y social sin precedentes y que ya está en curso en África, Asia, América Latina. Es lo que Castells dijo justamente hace poco en Chile, cuando fue a Chile, ¿no? Que dice 50 años. Tenemos que cambiar el chip, el código, porque si vamos en este curso, la humanidad está en riesgo de una transformación, digamos, autodestructiva, ¿no? Voy ya concluyendo un sexto reto, ¿no? Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de vida. Creo que ahí, como decía Quijano, el problema de la racialización, que todavía pervive y pueden surgir nuevos racismos, y están surgiendo nuevos racismos. No seguir blanqueando el poder de la violencia histórica, sino contribuir al diálogo intracivilizatorio, construyendo políticas que cuiden justamente no solamente nuestros cuerpos, nuestras emociones, sino creamos otra cultura de encuentro de la vida humana, de las razas, pero no como racialización de dominación y control, sino como encuentro de nuestra rica diversidad como especie y como culturas. Por tanto, diferente a todo hedonismo egoísta y racista, pues, ¿no? ¿Y eso qué supone? Supone un diálogo con
partido del yo y el otro, las otras, sobre todos los invisibilizados. No solamente la mujer, sino los géneros que han sido discriminados históricamente. Por tanto, una cultura de encuentros que superen los desencuentros entre géneros y vida y sociedad. Es decir, a una lucha contra todo etnocidio biocultural homogenizante y empobrecedor de la vida que reproduce la violencia estructural de un supuesto civilizado superior patriarcal. Entonces, nos encontramos en una transición histórica de ese cambio y nuestras sociedades tienen mucho también, no solamente que aprender, sino también que aportar. Y el Congreso de ustedes, estoy convencido, que como pensaba Paulo Freire, por el espíritu del programa de los puntos que van a desarrollar en el Congreso, está justamente a la altura de ese debate mundial del diálogo global. Como decía Freire, ¿no? La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes, entre comillas, son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. A nosotros, los científicos sociales, más que como intelectuales, como diría un gran intelectual uruguayo, sino como personas, ¿qué nos corresponde? Sacar a luz, visibilizar estas situaciones. Y en esa perspectiva, no como miren en mi país en plena pandemia, los niños de las zonas altoandinas queriendo incorporarse a esa dinámica de la sociedad red global, pero sus condiciones de vida. Ahí se está creando una nueva simetría socioeducativa en el mundo, como se está dando con esta pandemia, así como una nueva simetría estructural de desigualdades, también una nueva asimetrías de desigualdades socioeducativas y culturales. El mundo no puede seguir bajo estas lógicas. Como dice, y ustedes lo han leído, ¿no? A este gran sociólogo Byung-Chul Han, ¿no? Creo que nos da una idea de cómo va a ser la imaginaria y las prácticas de este cambio global que estamos viviendo. Si ustedes prestan atención profunda solamente a este párrafo, miren lo que dicen. El panóptico digital del siglo XXI carece de perspectiva en el sentido de que no es vigilado desde el único centro por la omnipotencia de la mirada despótica. Desaparece por completo la distinción entre el centro y la periferia, que era constitutiva para el panóptico de Vietnam. El panóptico digital funciona sin ninguna óptica perspectivista. Esto constituye su eficiencia. La iluminación no perspectivista es más eficaz que la vigilancia perspectivista, porque puede producirse desde todos los lados, de todas las partes, es más, desde cada una de ellas. Sin duda, esa lógica es la lógica del control. Bueno, a lo Huxley, ¿no? Pero ¿qué es lo que muestra la vida en el mundo? La vida en nuestras sociedades. Que la comunidad y la individuación quiere encontrar un curso de verdadera felicidad, libertad. La sociabilidad y la socialización se van dando en el curso de estas nuevas formas de comunidades y de, en otras palabras, cuidar la vida. No solamente humanos naturales, humanos, y también tecnologías, porque el cambio, y bueno, el megaverso, creo, de Zuckerberg, ¿no? Sería una especie de una forma, de una de esas formas, que es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque las sociabilidades de la red están creando también diferentes formas de articulación, de democratización en el cambio global. Entonces, en ese proceso, no es la lógica del confinamiento que ha traído la pandemia, no solamente trae un modelo de mayor control y de centralidad, no solamente económica, de gestión de modelo de vigilancia, coerción y materialización física y simbólica, ¿no? Que las sociedades, los grupos humanos y todos como personas tenemos que hacer que realmente no sea una lógica que domine cuerpos y emociones, sino que libere cuerpos y emociones. Por tanto, hay un gran desafío, creo que la sociología y la ciencia social. Descolonizar el ser, el saber y el poder. Universalizar una cultura transcultural de vida. Y ahí no hay un modelo único, hay modelos diversos que van surgiendo.
no solamente entre lo público y lo privado social, que se integran a los ecosistemas, pero también está haciendo una nueva reconcentración global del poder del capital financiero. Y en esa perspectiva, creo que en ese cambio histórico de transición que estamos viviendo, están surgiendo nuevas formas de liderazgo y organización a la construcción de una vida mejor, de una vida social mejor. En síntesis, ¿no? La crisis civilizatoria que creó la modernidad colonialidad nos debe llevar a cambiar en todos los aspectos las relaciones sociales, no solamente en el sentido de la herencia patriarcal, como diría Boaventura de Sousa, del patriarcalismo, del capitalismo y de la colonización que se ha creado desde toda la historia de la modernidad, sino que ese proceso ha traído tremendas crisis, está profundizando tremendas crisis en el mundo. Por lo tanto, se hace necesidad de pensar que la sociología y las ciencias se integren a resolver esos profundos problemas que crean no solamente en los ecosistemas, sino en las nuevas formas de sociabilidad, de agrupamientos, estratificación, institucionalidad y cambio histórico, ¿no? Si la sociología en los clásicos, bueno, pensemos pues ya en Comte, Durkheim, Weber, Marx, en cierto sentido, por su tiempo histórico, encerraban un contenido de secularización de lo divino, y la sociología posmoderna, entre comillas, digamos, hace del relato ya, relativiza a un individualismo en el consumo a lo Bauman, ¿no? Que diría un consumismo individualista profundo. Veamos que hay un gran desafío de construir una sociología para las comunidades de vida. Creo que ese es el desafío histórico del siglo XXI de la sociología. Y en ese curso, el séptimo y último reto, ¿no?, que le he puesto, recordando un poco a mi compatriota César Abraham Vallejo, ¿no? Vallejo, ustedes saben, en su genialidad y su humildad creativa, decía primero que el arte, la vida. Y yo le he puesto a amar la vida, ¿no? ¿Pero qué supone eso? Construir una cultura científica sobre la historia de vida, una nueva cultura civilizatoria. Y eso a nivel intracivilizatorio se va a plantear cada vez más. ¿Por qué? Porque una guerra ahorita en el mundo significaría en gran parte casi la autodestrucción de la humanidad. Hay que buscar hacer de la sociología no solamente el análisis naturales humanos, como lo han hecho los sistemas como el de Morán que empecé, que son un sistema abierto para el cambio global, o de Niklas Luhmann, ¿no?, los sistemas cerrados, o lo de Ulrich Beck, ¿no?, con su sociedad de riesgo, o bueno, o Latour con sus estudios de las tecnologías, sino y más en este mundo que la vida se une al cosmos, hacer de la sociología una sociología que construya políticas de vida, ¿no? Políticas de vida, y justo voy a concluir con la solución que, ¿cómo lo piensa Pablo González Casanova? Y yo también reflexionar conjuntamente con ustedes, ¿cómo entiende en su creatividad de toda su vida, en sus años ya finales? Ustedes saben, todavía nos ojalá que para el Congreso de México, yo sé que nos va a acompañar todavía nuestro gran maestro Pablo González Casanova, 2 veces presidente de nuestra Asociación Latinoamericana de Sociología. Miren lo que plantea. La solución va más allá de lo ideológico y de las posiciones particulares. Corresponde a una posición en la que el humanismo solo puede realizarse como democracia, como liberación y como socialismo. En ese compuesto complejo, la autopoiesis o creación de nuevas relaciones tiene un carácter de atractor general. Una democracia organizada en que la moral pública triunfe frente a todos los intentos de intimidación, corrupción del neoliberalismo y de la acción cívica que manipula la guerra de baja intensidad como nueva tiranía, como nuevo imperialismo y como nuevo capitalismo autodestructivo. Si ustedes me han seguido con atención, empecé con el profesor Egan Morán y estoy ya casi concluyendo con el maestro Pablo González Casanova. De en verdad, la crisis civilizatoria de la modernidad colonialidad, que Quijano le llamaba crisis raigal, ha puesto en cuestión la vida en el planeta. Por tanto, va más allá del humanismo moderno. Tiene que ver con construir una ciencia de la vida,
como diría Maturana, ¿no? En el árbol de la vida, el árbol del pensamiento. Lo que haga la especie como cultura y lo que haga como realidad práctica con su vínculo con la naturaleza va a depender en gran parte del destino de la humanidad en estas, claro, unida a los grandes descubrimientos tecnocientíficos. ¿Eso qué significa? Unir lo que la modernidad no hizo, separó la modernidad colonialidad, separó el conocimiento, lo verdadero, de lo bueno y de lo bello. Tenemos que reintegrar, reunir, rescatando lo mejor de toda la historia de la vida, del pensamiento, de la acción, de las organizaciones, una nueva manera de vivir y de pensar, desde todos los espacios, de todos los tiempos. Y como diría Steve Jobs, miren esta última cita, lo he puesto, ¿por qué lo he puesto a Steve Jobs? Porque creo que Steve Jobs nos da una idea de lo que significa la vida y que uno que ha vivido el sentido de los límites entre la vida y la muerte puede llegar a esa conclusión. Miren lo que escribe, ¿no? He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo de éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más un hecho que al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que está tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Podrás contratar a alguien para conducir tu coche, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde: la vida. Sin duda, Vallejo decía primero que el arte, la vida. Por eso que he titulado a mi presentación justamente Construir una sociología de vida. Es ese amor a todos los que nos une, incluso a los que nos diferencian en cierto sentido, para hacer del mundo un mundo mejor. Muchas gracias, Olmedo. Gracias por invitarme y una felicitación a todos ustedes, los organizadores de este congreso, porque el temario que he visto tiene también el espíritu que yo les estoy expresando. Gracias. Gracias, doctor Jaime Ríos Burga. Muy interesante su exposición, que nos invita a construir una sociología de la vida, que cree y que esté comprometida con las comunidades de vida. Y que nos reta que, aparte de este congreso, nos dispongamos a asistir al próximo congreso de ALAS en México en agosto del próximo año, ya sea de manera virtual o presencial, como se presentan las circunstancias. Creo que la sociología panameña se hará presente. Bien, muchas gracias. Ahora damos la palabra al doctor Luis Monge. Él es sociólogo de la Universidad de El Salvador, posee una maestría en Derecho Familiar y es presidente de la Asociación Centroamericana de Sociología. Creo que empieza el periodo el 2020 al 2022 también. Bien, sin más preámbulo, le damos la palabra. Doctor Luis Monge. Muchas gracias, doctor Olmedo. Voy a intentar estar a la altura del planteamiento del doctor Jaime Ríos Burga. Sin duda nos ha dado una excelente cátedra y sobre todo esa relación y connotación que hace sobre la sociología con la vida, fundamentada en el amor y la recuperación de lo verdadero y lo bello. Eso sí que es un verdadero reto y un gran desafío, sobre todo cuando las escuelas en las que nos formamos, ¿verdad?, fueron tres elementos de alguna manera ausentes en ella. Dado de manera macro, pues, esta problemática, yo me he limitado, y a continuación voy a hacer la presentación, a abordar un punto de esos
grandes desafíos y algunas cosas quizás con otras palabras, con otros conceptos, pero probablemente coincidamos en el doctor apropiado. Zoom, share screen. Me parece que ya estamos viendo. Bueno, he titulado mi presentación, la hibridez en la educación, me parece que es un elemento que va a Doctor, aún no aparece la pantalla. cambiar, pues, o al cual deberíamos de... no aparece la pantalla. Déjenme No, ver. todavía. Bueno, accidentalmente parece que ha salido el doctor Monge. Esperamos que se pueda conectar enseguida. Ahí bien. ¿Está ahí, doctor? Doctor Monge. Perdón, pero está fallando la conexión. No sé si es... Está Sí, fallando la conexión, estaba por escribirle. sí, 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 está fallando. Hoy, Pero ahora, hoy, ahora sí viene la pantalla. hoy sí, Ahora sí, muy bien, excelente. Siga, doctor. ok. Bueno, entonces eh, voy a intentar abordar el punto, ¿verdad? A partir de un tema específico que he titulado La hibridez en la educación. Inicialmente, saludé pues, a los organizadores del Congreso Nacional, ¿verdad?, de Sociología de Panamá, denominado Consecuencias Sociales, Políticas, Económicas y Culturales de la Pandemia. Expresar nuestras condolencias como ACA, a las familias y a las comunidades sociológicas que a lo largo del año 2020 y este año han partido, en algunos por la pandemia, ¿verdad? Así como también a los miles de familias sino que en el mundo, que han perdido a sus seres queridos. Expresar nuestra alegría por nuestra solidaridad con las personas migrantes que buscan mejores condiciones de vida y que día a día se roban vidas valiosas, ¿verdad? Ayer han fallecido Muy bien, se había salido. Ya. Tiene que abrir su micrófono, doctor. ¿Puede abrir su micrófono, doctor Monge? pues, ¿me Ya, escuchan ahora?
Ahora sí, perfecto, siga, no se preocupe. Bueno, bueno, la sociología cuando nace, ¿verdad? Nace en un contexto de caos, ¿verdad? La Revolución Francesa, ¿verdad? Y que inicia la Revolución Industrial. Nace para respuesta. O sea, hoy en día, desde mi perspectiva, este, la comunidad sociológica y de las ciencias sociales, si nos fundamentamos en el proceso de acumulación, estamos ante la capacidad de poder dar respuesta a las diferentes, a los diferentes desafíos y retos. La pandemia del COVID-19 impone a las sociedades hoy en día. La humanidad a lo largo de su desarrollo histórico ha vivido distintas pandemias. La diferencia es que la capacidad de interacción, interconectividad con la cual hoy cuenta el mundo, no se tenía años atrás y por eso entonces la capacidad de propagación y destrucción de dicha pandemia. En todo caso, soy de la opinión que tanto las secuelas como las cosas que se puedan plantear como desafíos es una tarea aún por elaborar. Es decir, es un desafío por escribir. Comparto plenamente que las tareas y responsabilidades académicas que demanda el entendimiento y comprensión de la pandemia se vuelven para las sociólogas y sociólogos una acción insolayable e imperativa. En el marco del desarrollo pandémico hay que tener presente que quienes sobrevivan y cuántos menos mueren va a depender de la calidad de los servicios médicos a los cuales puedan tener acceso, ¿verdad? Y tal como hemos estado viendo. La pandemia simplemente agudiza las condiciones de inequidad, perdón, y desigualdad al interior de las familias. ¿Ah? Tal como el doctor nos plantea sobre asimetrías en educación, pues también podemos hablar de asimetrías en el mundo de la familia, ¿verdad? Las familias con ingresos fijos tienen acceso al mundo del teletrabajo y por lo tanto pueden apoyar la educación de sus hijos e hijas. Sin embargo, esa porción de familias es una minoría en el contexto global. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de familias, particularmente en América Latina, se desempeñan en el mundo del comercio informal. Más o menos, según estimaciones del Banco Mundial, se dice que el 81% de estas familias perdieron y han perdido sus ingresos normalmente regulares. Eso los pone en una situación totalmente de desventaja. El otro elemento que debemos de tener presente es que tanto las medidas de cierre y cuarentena, particularmente en los países como los nuestros, influyen de manera negativa en las condiciones de vida de las mujeres y las niñas, que históricamente al interior de nuestras sociedades sufren abandono. Bajo todas estas consideraciones, soy de la opinión que asistimos a nivel planetario al quiebre del modelo neoliberal en las economías periféricas y dependientes. Quiebre, no ruptura, no fin, ya que hasta hoy el capitalismo internacional, perdón, ha dado muchas muestras de reinvención. Esas muestras de reinvención hoy en día creo que las encontramos en el aparato ideológico cultural que se expresa en una serie de símbolos y que George Ritzer
nos va a plantear como la McDonaldización de la sociedad, ¿verdad? Antes, durante y después de la pandemia, los moldes se han más o menos traducido en todos los países de manera parecida, ¿verdad? Reparto de canastas alimenticias, subsidios económicos a las familias más pobres, los encierros, actitudes que rayan con el respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Esto se ha repetido en casi todos los países. Bajo estas consideraciones, entonces, me parece que estamos frente a la disyuntiva de la eterna transición de las sociedades modernas, ¿ya? Y tal como decía hace unos minutos, la sociología que nace en un contexto de crisis histórica que genera la Revolución Francesa, cuando Augusto Comte empieza a dar sus lecciones de física social, pretendía encontrar solución a toda esa problemática de ese mundo trastocado. Me parece que este esfuerzo que estamos realizando, salvando las diferencias por todos los elementos conocidos, estamos frente a eso. Estamos tratando de dar respuesta a esas condiciones nuevas, ¿ya?, en las que el viejo orden se niega a morir, para decirlo de alguna manera. Ese viejo orden que tiene suficientes tentáculos para poder sobrevivir e imponerse ante determinadas situaciones en el mundo. Pero lo que no podemos obviar es el hecho de que las condiciones por ejemplo, de las fuerzas productivas han cambiado sustantivamente. Hoy el teletrabajo es una forma que en el largo plazo inmoviliza a la clase trabajadora. La inmoviliza y la desmoviliza. ¿Por qué? Porque va a ser incapaz de poder defender sus derechos. Y veamos el ejemplo concreto que pasó hace unos 6, 7 días atrás, ¿verdad? Un empresario reúne a su personal vía Zoom y despide 900 trabajadores sin pena ni gloria, ¿verdad? Sin más, ¿por qué? Llega y les dice, mire, están despedidos, punto. ¿Será esa la tónica de lo que va a suceder en el futuro? Yo creo que no debe ser así, ¿verdad? Y esa debería ser una voz de alerta para las trabajadoras y trabajadores en el mundo. Alguien me dice que estoy fuera de la presentación. ¿Me confirma, doctor Olmedo, por favor? No, yo veo que va bien. Está ahora en la filmina número 10. Bueno, sí, voy a la 10, voy. Entonces, si en los últimos 186 años la sociología y las ciencias sociales hemos sido capaces de analizar, comprender, dar respuestas y explicaciones a las distintas crisis que las sociedades han incubado, creo que hoy también estamos en la capacidad de dar esa respuesta. Y en la medida que se desarrollen este tipo de ejercicios, las respuestas llegarán más pronto que tarde. Creo que nuestros pueblos merecen este tipo de esfuerzos, porque solo así podremos acompañar de manera objetiva e incidir de manera objetiva en aquellos factores de cambio social que abre este escenario de crisis y de transición en el cual estamos inmersos. En ese sentido, pues, este proceso transicional, como lo denomino, debe de abrir espacios de diálogo y concertación, ¿verdad?, que radiquen viejas prácticas anquilosadas en el seno de nuestras sociedades. Abrir espacios de diálogo y concertación implica no solo poder dialogar y concertar, sino que también implica amar al prójimo, ¿verdad?
Y en esa línea de pensamiento, pues, me adhiero al planteamiento del doctor Burger. ¿En qué debemos de dialogar en el presente para cambiar o si aspiramos a cambiar y que a su vez se convierten en retos y desafíos? Primero, en el uso de los recursos que la Madre Tierra nos entrega. El planeta no puede continuar siendo salvajemente explotado como hasta hoy las grandes compañías transnacionales lo hacen. En la jornada de la mañana vi una interesante presentación de estudiantes de Sociología de la Universidad de Panamá sobre la crisis ambiental que afecta a algunos puntos de dicho país. Interesante no solo por el hecho de su estudio, sino porque además esa es la historia de todos los países periféricos y dependientes, ¿ya? Un abuso imperdonable por parte de los empresarios en relación al entorno y medio ambiente. Pero además, la tipificación que hicieron de esa acción, un delito de cuello blanco. Y ciertamente nadie castiga, nadie paga por la destrucción del medio ambiente que se hace en nuestros países. Eso es algo que si queremos aspirar a cambiar la situación, debemos de ponernos a trabajar en serio, todos los sectores, independientemente de los bandos que digamos representar. Gobernanza, ¿ah? Una gobernanza que mejor se asemeje a los valores intrínsecos de libertad y respeto a los derechos humanos. Me parece que América en particular, los pueblos latinoamericanos han ofrendado bastante sangre, bastante vida para el logro de procesos democráticos que por A, B, C razones, que no son objeto de discusión en este panel, han ido malogrando. Esperanzas que hemos ayudado a construir, etcétera, se han desvanecido o se están desvaneciendo. Pero lo cierto es que los pueblos nuestros siguen buscando caminos para encontrar la justicia, la dignidad. Y en esa búsqueda han encontrado los famosos outsiders, Fujimori en Perú, por ejemplo, el señor Bucaranga, si no me equivoco, en Ecuador, el señor Bolsonaro en Brasil hoy en día, ¿ya? Y mi país, que no está muy lejos de eso, ¿verdad? Con el actual presidente, que nos tiene en una situación más complicada de lo que ya normalmente es, ¿verdad? Entonces, reitero, respeto a los recursos naturales y al medio ambiente, una gobernanza que respete los valores de libertad y los derechos humanos, el desarrollo de las ciencias en sus distintas expresiones. ¿Por qué? Porque hasta hoy la ciencia ha sido el privilegio de unos pocos. Incluso los que tenemos la oportunidad de debatir en este tipo de foros, somos muy pocos, relativamente pocos, y los que asistimos somos también demasiado pocos. Entonces hay que romper esos esquemas de exclusión que están dados por las condiciones generales en que nuestras gentes acceden a los sistemas educativos, ¿verdad? Sobre todo si vamos a hablar de virtualización, tenemos que romper la brecha de desigualdad digital existente. La educación inclusiva y con equidad, la educación en los pueblos de América Latina y del Caribe y de otras latitudes no puede seguir siendo secuestrada por la iglesia o las iglesias, por ejemplo, ¿ya? El tema de educación sexual reproductiva debe ser un tema ampliamente discutido si queremos evitar los embarazos precoces que día a día aumentan en nuestras sociedades, y que hasta hoy de manera hipócrita no se abordan responsablemente por
las presiones de las iglesias y de otros grupos de presión que operan al interior de las sociedades. El combate efectivo a la pobreza, que pasa por generar nuevas relaciones de producción. El combate a la pobreza no lo vamos a resolver repartiendo canastas alimenticias, porque así no se llega a ninguna parte. Y por último, miren, en mi opinión, el tema relacionado con la pronta y cumplida justicia. Tal como decía nuestro santo hoy, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en su tiempo, el problema es que la justicia es como la serpiente, que siempre pica al descalzo. ¿Ya? La justicia en nuestros países sigue siendo un monopolio, sigue siendo oligárquica, sigue siendo propiedad de determinadas personas que toman decisiones, etcétera, en favor de su grupo de interés o de sus patrocinadores. En El Salvador hemos llegado al extremo hoy en día con la justicia, por ejemplo, de que un narcotraficante se acoge a un proceso abreviado, se declara culpable, le dan 3 años de prisión y va para afuera y ya pagó su condena, ¿verdad? Eso no puede continuar en nuestros pueblos porque eso es ir en retroceso, en mi opinión. Bueno, las nuevas transiciones que impone la pandemia y el aparecimiento de prácticas populistas en pueblos históricamente marginados y excluidos de la riqueza, abren puertas para plantearnos si estamos frente al surgimiento de condiciones objetivas y subjetivas que sean el detonante para el cambio social. Quizás Honduras sea un buen ejemplo y un buen laboratorio en el cual todos deberíamos de abocarnos a su estudio, pues en esta transición que se encuentra 12 años después que fue expulsado el presidente Mel Zelaya, regresa, no él, ¿verdad? Regresa su esposa, pero sí regresa su planteamiento político práctico, ¿ya? Y habrá que estar pendiente de lo que suceda en Honduras en los próximos 4 años a partir de enero 2022. Bueno, bajo todos estos planteamientos, entonces yo diría que estamos frente a una paradoja y desafío cruel. ¿Por qué? Bueno, porque los sociólogos, sociólogas profesionales de las ciencias sociales somos como los pregoneros del nuevo advenimiento. Pero en ese escenario nos enfrentamos a un escenario, poco alentador. Y en eso hago mía el pensamiento del doctor Boaventura de Sousa cuando señala que ve un panorama poco alentador de cara al futuro. Nada va a cambiar, va a ser todavía peor. En muchos de los países antes de la pandemia se registraban múltiples protestas sociales. Además, la actual situación dejará más a las naciones más endeudadas. Va a ser terrible. ¿Cómo se van a pagar estas deudas? El sistema actual va a seguir produciendo pandemia, por lo cual se abre una oportunidad para generar un cambio postcapitalista, postcolonialista y postpatriarcado. Tendremos que desarrollar teorías de transición, concluye el doctor Santos de Sousa, y en base a eso, pues yo creo que estamos ante esa cruel paradoja, ¿verdad? Porque creemos que hay opciones de cambio objetivo, pero también el sistema capitalista como tal está en su fase, digamos, más complicada en relación a su carácter hegemónico. El proceso de desplazamiento que viene haciendo China es objetivo y más temprano que tarde, como dicen muchos, que auguran que en los próximos 10 años va a ser desplazado.
económicamente el imperio estadounidense, pero en mi opinión va a seguir hegemonizando a través de la cultura. ¿Ah? ¿Y cuál cultura? Lamentablemente a través de la cultura del consumo que se ha impuesto en todo el planeta como producto del modelo neoliberal. En esa lógica de pensamiento, pues para mí el gran reto a lograr se relaciona con la formación educativa de las presentes y nuevas generaciones para ir concretando mis ideas. Asistimos a un nuevo escenario del proceso de formación y socialización de estas generaciones. La escuela tal como la conocimos no volverá a ser la misma escuela. ¿Ya? Para quienes asumen la enseñanza o asumimos enseñanza, implica actualizar y transformar recursos técnicos y metodológicos. Todos hemos sido testigos de las grandes limitaciones que muchos colegas nuestros tienen para el manejo informático o para el manejo de las tecnologías de la información y el conocimiento. ¿Ya? Y esas dificultades se agudizan particularmente en los profesores y profesoras que laboran en los sistemas públicos educativos nacionales. Y ahí para mí está el verdadero reto, pues, porque si no logramos cambiar la historia en los sistemas educativos públicos nacionales, la vida continuará igual, no habrá mayor cambio. ¿Ya? Pero además no solo implica modernizar y transformar profesores, también implica dotar a las familias de recursos para que accedan a equipo de cómputo de acuerdo a los ingresos que tienen y también de acuerdo a la capacidad de acceso digital. En esa lógica de pensamiento, reitero, pues, estamos frente a un escenario que algunos denominan la hibridez de la educación, al cual yo me adhiero plenamente, porque si logramos superar esas condiciones adversas o desiguales que yo he planteado, me parece que los procesos híbridos educacionales serán una llave para poder cambiar la historia de millones de personas en el mundo. Ahora, ese proceso de hibridez implica una escuela abierta, una currícula flexible, un sistema de evaluación adaptado a los nuevos tiempos digitales, docentes integrados con las herramientas tecnológicas, pero sobre todo el combate a la desigualdad digital que existe al interior de nuestra sociedad. Si se trabajase correctamente esta propuesta, entonces podemos decir que se abrirán oportunidades para millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, ¿verdad? Recuerden que muchos niños y niñas, ¿verdad? Que concurren al mundo de las escuelas de hoy en día, no solo resuelven un problema de formación, sino que también un problema de alimentación, ¿verdad? ¿Ya? Suena contradictorio con la hibridez, sí y no, ¿verdad? Sí, porque los que puedan seguir asistiendo a la escuela normal, pues lo harán, pero para aquellos que viven en distancias lejanas a los centros educativos, problemas de transporte, etcétera, etcétera, los procesos híbridos abren la puerta para su inclusión en el mundo de la educación. En ese sentido, pues las comunidades científicas de las ciencias sociales y otras disciplinas tienen un enorme desafío, ya que normalmente son responsables de socializar y facilitar conocimiento, pero también porque muchos de nosotros nos desempeñamos en entes gubernamentales, en instituciones supranacionales y privadas que generan pensamiento estratégico y que formulan políticas públicas. Y en esa formulación de políticas públicas debe estar asentadas sobre el bien común
de la población, ¿verdad? Que deseo concluir entonces señalando que los retos, los desafíos que tenemos sociólogas y sociólogos y profesionales de las ciencias sociales en la pospandemia están dadas en primer lugar por la adaptación de nosotros como personas a los nuevos escenarios, en este caso en la educación, ¿ya? Que implica transformarnos a nosotros mismos en el manejo de las herramientas tecnológicas, en el conocimiento de las tecnologías del conocimiento y la información, ¿ya? Pero también implica por incidir de manera objetiva en los grupos de la sociedad civil, en los grupos organizados, en el movimiento social, para que las viejas normas de administración pública, de administración del bien común, del Estado, etcétera, no volvamos a ella. No debemos luchar para volver a la normalidad que conocimos, porque eso, en mi opinión, constituye un craso error. Debemos luchar para cambiar esa vieja normalidad. Solo entonces será posible de hablar de un salto o de un paso hacia un nuevo derrotero o hacia un nuevo escenario de vida para las sociedades. Y ese paso implica respeto al medio ambiente, desarrollo de la ciencia, equidad e inclusión en la educación, quiebre o mejora en las relaciones de las fuerzas productivas que hasta hoy son totalmente desiguales. No olvidemos que América Latina tiene los más altos índices de desigualdad social. Esa es la historia, compañeras y compañeros, que debemos aspirar a cambiar y a la cual humildemente invito a que actuemos. Y actuemos desde el campo que podemos hacerlo, que se llama la educación. Nuestros pueblos, nuestras niñas, adolescentes, jóvenes, merecen mejores condiciones de vida a partir de mejor educación en sus distintos niveles. Muchas gracias. Hola. Bien, agradecemos al doctor Luis Monge por esta interesante exposición en la que nos ha planteado los retos de la sociología, sobre todo en función de la educación, cuya ponencia ha titulado La hibridez de la educación, y que guarda relación con el tema de las viejas normalidades y las nuevas, y que nos propone que no procuremos volver al pasado, a la vieja normalidad, que es una normalidad de la desigualdad y la explotación, sino que la sociología esté comprometida por el cambio social y el cambio en la educación, que es donde podemos jugar un papel de acuerdo a lo que dice el doctor Monge. Me gustó eso de que dice que los sociólogos somos pregoneros del nuevo advenimiento, un planteamiento interesante, pero a la vez se apoya en la paradoja que señala Boaventura, de que somos pregoneros de lo nuevo, bueno por venir, pero que no va a ser fácil y que lo próximo va a ser un periodo, una etapa muy difícil. También destaco, me gustó mucho la frase de Homero de América, que dice que la justicia es como la serpiente, que solo pica al que está descalzo. Se aplica muy bien y en Panamá también se aplicaría perfectamente ese planteamiento. Bueno, queremos concluir agradeciendo a quienes nos han seguido en este congreso a través del canal de YouTube de la Universidad de las Américas. Creo que las dos intervenciones han sido muy fructíferas para todos nosotros y van a aportar mucho al debate de este congreso y a la reflexión de los sociólogos y las sociólogas panameños. Muchas gracias, doctor Jaime Ríos Burga,
Muchas gracias, doctor Luis Monge, por sus exposiciones. Hasta luego. Muchas gracias.